a mi hija completamente sola, convencida de que su padre había muerto en combate. Hasta que el día de su boda un hombre con uniforme militar apareció con una carta del Pentágono que explicaba por qué había tenido que fingir su muerte durante 22 años. El recuerdo de John era como una fotografía descolorida en la mente de Elena, una imagen que el tiempo y el dolor habían desdibujado. Habían sido jóvenes, enamorados, con un futuro que se desvanecía ante los ojos de la guerra. John, un soldado del ejército, había sido enviado a su misión final con una promesa de regreso y un beso de despedida que aún quemaba en los labios de Elena. 7 meses después, la noticia llegó en un sobreoficial, con el sello del Pentágono. John había sido declarado desaparecido en combate, presumiblemente fallecido. El mundo de Elena se detuvo. No había cuerpo, no había ataúd, solo una bandera doblada y un vacío que crecía con cada día. En su vientre, la vida de John crecía, un pequeño latido que se convirtió en su única razón para seguir adelante. Nació Mia, con los ojos de su padre y la fuerza de su madre. Elena la crió sola, con la ayuda esporádica de su familia. Los años de ser madre soltera fueron una batalla constante. Trabajó 2 turnos, dejó de lado sus propios sueños y se convirtió en la roca que su hija necesitaba. Le enseñó a Mia a ser fuerte, a ser independiente, a no depender de nadie. Y en el corazón de Mia, había un héroe ausente, un padre que había dado su vida por su país. Tu padre era un valiente, le decía Elena, un hombre de honor que nos amaba más que a nada en el mundo. Mia creció escuchando las historias de su padre, el valiente soldado John. A pesar de que no lo conocía, sentía su presencia en su vida. En cada decisión, en cada triunfo, en cada momento difícil, siempre lo tenía en mente. La ausencia de su padre era una herida abierta en su corazón, pero también era una fuente de fuerza. Ella era la hija del soldado, la prueba viviente de su amor. A medida que Mia crecía, se convirtió en una mujer excepcional, una joven inteligente, con un espíritu indomable. La vida de Elena, que había estado llena de sacrificios, se llenó de orgullo. Los años de soledad, los trabajos extenuantes y las lágrimas en la noche, todo había valido la pena. El 22º cumpleaños de Mia se acercaba, y con él, la planificación de su boda con un hombre maravilloso, un ingeniero llamado David. La boda se planeó con una mezcla de alegría y de nostalgia. Elena había hecho todo para que fuera el día perfecto. Sin embargo, en la lista de invitados, en el corazón de la fiesta, había un espacio vacío, un padre ausente, cuyo recuerdo era honrado en cada rincón. El día de la boda de Mia amaneció soleado, perfecto, como si la naturaleza misma estuviera celebrando la felicidad de la joven pareja. La ceremonia tuvo lugar en un jardín, con el sol brillando sobre las flores. Elena, con un vestido elegante, observaba a su hija, la niña que había criado sola, a punto de comenzar su propia vida. No podía estar más orgullosa. El momento culminante llegó cuando el sacerdote preguntó, ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio? El silencio fue la respuesta, un silencio lleno de respeto por el padre que había dado su vida por su país. Sin embargo, un susurro comenzó a crecer en la multitud. La gente se volteaba, mirando hacia la entrada del jardín. Elena se giró y sintió que el corazón se le detenía. Allí, al final del pasillo, se encontraba un hombre. Era alto, con el cabello plateado, pero sus ojos eran los de John. Llevaba un uniforme militar impecable, con medallas que relucían bajo el sol. En sus manos, un sobreoficial del ejército. La imagen de John, el soldado que había amado, se materializó ante sus ojos. Era él, pero con el peso de 20 años más. Mia, a punto de caminar hacia el altar, también lo vio. La confusión en su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y asombro. Su prometido, David, se acercó a ella, susurrándole, ¿quién es él? Nadie sabía qué hacer. El hombre, con una expresión de profunda tristeza y determinación, caminó lentamente por el pasillo. Al llegar al altar, se detuvo frente a Elena. La miró a los ojos,
y el tiempo se detuvo. Elena, y dijo, su voz ronca por la emoción. Soy yo, Ion. Elena no podía hablar. Las lágrimas se desbordaron de sus ojos. La incredulidad se apoderó de ella, el dolor de la ausencia se mezcló con la confusión del presente. No era posible. Él había muerto. Ella lo había llorado durante más de 20 años. Ion se volteó hacia la multitud, luego a Mia. No pude estar aquí para criarte, le dijo a su hija, para enseñarte a andar en bicicleta, para llevarte al baile de la escuela. Pero siempre estuve aquí. Se llevó la mano al pecho, señalando su corazón. Luego, extendió la carta hacia Mia. Esto es por qué no pude estar aquí, dijo. Es porque tuve que fingir mi muerte. La carta, con el sello del Pentágono, era el primer paso para desentrañar un secreto que había mantenido a una familia separada durante 22 años. El silencio que siguió a la revelación de John fue un abismo de incredulidad. Mia, con el vestido de novia inmaculado, tomó la carta con manos temblorosas. Sus ojos, llenos de lágrimas, pasaron de su padre a su madre, Elena, que estaba en estado de shock. Los invitados, una masa de murmullos, se preguntaban qué estaba pasando. Elena fue la primera en reaccionar. El shock se convirtió en furia. Caminó hacia John, la mirada encendida. ¿Dónde demonios has estado, Ion? Su voz, que normalmente era suave, era un trueno. Te he llorado durante 22 años. He criado a nuestra hija sola. He vivido en un mundo sin ti, pensando que estabas muerto. Ion bajó la cabeza, su postura de soldado rígida. Elena, no podía decirte nada. Era un secreto de seguridad nacional. No solo mi vida, sino también la de ustedes, dependía de mi muerte, punto. Mia, con el corazón en la garganta, sintió una mezcla de dolor, confusión y una ira que no sabía que tenía. «Fingiste tu muerte», gritó, «fingiste tu muerte y me dejaste crecer sin un padre». La carta, que sostenía con tanta fuerza, se arrugó en su mano. ¿Sabes lo que es crecer con una foto en la pared y una historia en la cabeza? Mi padre era un héroe muerto, y tú estabas vivo todo este tiempo. El prometido de Mia, David, puso una mano tranquilizadora en su hombro. ¿Quién es usted, en serio? ¿Por qué está arruinando este día? Ion, al escuchar las palabras de David, se derrumbó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No tengo intención de arruinar nada. Solo quiero explicar. Quería que mi hija supiera la verdad antes de su gran día. Quería verla. Solo quería estar aquí. La escena se convirtió en un caos. Los invitados no sabían si llorar, reír o simplemente irse. La madre de Mia, Elena, sollozaba sin control, su cuerpo temblando con una mezcla de ira y dolor. Y Mia, la novia, se quedó parada, con la carta en la mano, sin saber qué hacer. La boda de sus sueños se había convertido en una pesadilla. El padre que la había criado, el fantasma en su corazón, había vuelto. Pero ya no era un héroe muerto, era un hombre de carne y hueso que había elegido la ausencia. Mia se dio la vuelta, y con la cabeza en alto, caminó por el pasillo hacia la salida, con David siguiéndola. La ceremonia estaba arruinada. Pero en su corazón, sabía que no era el final. La historia no había hecho más que empezar. Mia se encerró en la suite del hotel con David. El vestido de novia, arrugado y manchado, yacía en el suelo. Elena, su madre, se sentó en un sillón, con la mirada perdida. Nadie dijo una palabra. El silencio era el único sonido que podía escucharse, un eco del caos que había dejado atrás en el jardín. Finalmente, con un suspiro tembloroso, Mia abrió la carta. No era una carta personal, sino un documento oficial del gobierno, sellado con las insignias del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La leyó en voz alta, con la voz entrecortada, y las palabras cayeron sobre ellos como bloques de granito. La carta explicaba que John no había muerto.
Había sido elegido para una operación encubierta, una misión de alto riesgo para desmantelar una red de terrorismo internacional. La operación era tan secreta que ni siquiera su familia podía saber que seguía con vida. Su muerte había sido una farsa cuidadosamente orquestada para que los enemigos del país creyeran que el operativo había muerto. Yon se había convertido en un fantasma, una identidad que no existía. Había vivido en las sombras, sin contacto con su familia, para protegerlos. Había pasado los últimos 22 años viajando de país en país, desmantelando redes criminales, salvando vidas, pero a costa de su propia. La carta explicaba que la misión había sido un éxito, la red criminal había sido neutralizada, y ahora, por fin, Yon podía regresar a su vida. Fingió su muerte para salvar al país, dijo Mia, su voz un susurro. La ira se había evaporado, reemplazada por una admiración que no podía controlar. No es un cobarde, es un héroe. Mamá, él nos estaba protegiendo. Elena se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿a qué costo, Mia? ¿A qué costo? Vivimos en el miedo, con la angustia de un fantasma. ¿Crees que me gustaría saber que viví con un hombre que no confiaba en mí, que me dejó en la oscuridad? ¿Que me dejó criar a nuestra hija sola, sin un padre? David, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. Mi amor, esto es un shock. Pero, por favor, no olvides que John lo hizo para protegerte a ti, a tu madre, y a todo el país. Es un héroe de guerra. Por el amor de Dios, él dio 22 años de su vida para salvar a miles de personas. La confrontación entre la razón y el corazón había comenzado. Mia, con la carta en la mano, se sentía dividida. Su padre no era un hombre muerto, sino un hombre que había dado su vida por una causa mayor. Pero, ¿cómo podían reconstruir una relación que había sido basada en una mentira? La suite del hotel se sentía como una jaula. El reloj en la pared se movía con una lentitud exasperante, como si el tiempo se hubiera detenido desde el momento en que John apareció en la boda. Mia se levantó y se dirigió a la puerta. Necesito hablar con él, dijo. Sola. David le dio una mirada de preocupación. Elena se levantó para detenerla. No, Mia, no vayas. Pero Mia, con una mirada de determinación en sus ojos, negó con la cabeza. Tengo que hacerlo, mamá. Por mí. Y por nosotros. Bajó al lobby y encontró a John sentado en un sillón, con el uniforme aún impecable, pero el rostro cansado. Él se levantó en el instante en que la vio. Mia. Su voz era un susurro. No, papá, ella lo interrumpió, tú te quedas aquí. Vamos a hablar, pero sin un solo paso en falso. John se sentó de nuevo, y Mia se sentó frente a él. La mujer que John había dejado, la que había crecido con un fantasma en el corazón, ahora estaba frente a él, una mujer adulta. ¿Por qué?, preguntó Mia, su voz cargada de emoción. La carta no lo explica todo. ¿Por qué no te comunicaste? ¿Por qué no me dejaste una pista, algo? ¿Sabes cuántas noches lloré por un padre que pensé que estaba muerto? Mamá me crió sola. Todo lo que somos, es por ella. ¿Y tú, dónde estabas? Todos los días, cada hora, cada segundo, John respondió, con lágrimas en los ojos. Pensaba en ustedes. A veces, la misión me llevaba a tu ciudad, y me paraba en la calle, solo para verte de lejos. Te vi graduarte de la escuela secundaria, te vi tener tu primer trabajo, te vi salir con un chico que no era el indicado para ti. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Mia. ¿Me viste? ¿Y no hiciste nada? No podía. Mi vida no era mía. Mi vida era un secreto que protegía la seguridad de ustedes y de nuestro país. Un solo error, una sola llamada de teléfono, podría haberlas puesto en riesgo. Era una elección que tenía que hacer, y la hice para protegerlas. Te vi crecer, y sentí un dolor tan grande que pensé que me iba a morir. Pero lo hice por amor. Fui un fantasma para salvarte, mi amor.
El silencio se instaló entre ellos. John se levantó y se arrodilló, con las manos sobre las rodillas. Nunca te voy a pedir que me perdones. Pero sí te pido una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo. Para ser el padre que nunca pude ser. Y para darle a tu madre el amor que se merece, y que le ha sido negado por 22 años. En ese momento, Mia vio a su padre por primera vez. No era un héroe de guerra, no era un fantasma, no era el hombre que se había ido, sino un hombre que había sufrido en silencio, con el corazón roto. Se agachó, lo abrazó. Papá, susurró. Te extrañé tanto. En la puerta del lobby, Elena observaba la escena. Su corazón, que había estado lleno de ira, se ablandó. John se levantó, se acercó a ella y la miró a los ojos. Elena, he vuelto. Estoy en casa. La historia de la venganza y del perdón se había cerrado. Ahora, en el jardín de la boda, un nuevo capítulo se abría para ellos. Con el pasado en su lugar, la familia podría por fin comenzar a sanar y a construir un futuro basado en la honestidad y el amor.